Vamos a empezar diciendo que las sentencias son actos jurídicos solemnes pronunciados por un órgano estatal, como es de conocimiento de todos nosotros, y que por esto son dotados de una fuerza genérica de obligar, lo cual supone que no solo las partes del proceso en que se ha dictado quedan obligadas directamente a cumplir el mandato o mandatos que la sentencia dicte. Supone también que todas las personas, hayan sido o no partes del proceso, quedan obligadas a respetar tales mandatos como en las situaciones jurídicas que la sentencia haya constituido, declarado o revocado. Pero además, las sentencias judiciales constituyen hechos jurídicos que terceros ajenos al proceso pueden tomar como presupuesto de hecho válido, bien para el planteamiento de otros procesos. Así una sentencia con los pronunciamientos a que nos referimos puede servir de fallo de referencia para que la administración base en la misma un recurso de casación para unificación de doctrina contra otras sentencias que, en contradicción con lo que está establecido en esta, estimen el recurso y condenen a la administración bien como fuente de consecuencias jurídicas favorables o perjudiciales para la esfera jurídica. La eficacia de las decisiones judiciales requiere como premisa ineludible que los operadores den la importancia que corresponde a los pronunciamientos de los jueces. Hacerlo implica el compromiso de trasladar la tinta del expediente a hechos concretos de la realidad cotidiana. El primero que debe asumir dicha responsabilidad es el órgano jurisdiccional, ya que si no toma en serio su función y el cumplimiento de sus decisiones, mucho menos es esperable que otros lo hagan. Detrás de este primer paso vienen otros como adecuar los textos legales a la vida actual e implementar mecanismos de tutela necesarios para poder ocuparse de la gestión de los conflictos. Asumir el problema desde cada caso en concreto es importante, pero insuficiente. Discutir sobre la eficacia de las decisiones judiciales es poner en la mesa de debate si debe dotarse al Poder Judicial de mecanismos que lo sitúen en un rol de paridad con otros poderes del Estado. De ese análisis posiblemente surja una buena explicación sobre ciertos pronunciamientos de corte que no son acatados en debida forma, en virtud del menor peso específico con que se valora la sentencia en relación a los decretos del Ejecutivo o a las normas del Legislativo. Con esto termina mi parte, continúa mi compañero. Hola, mi nombre es Rebeca García y yo voy a hablarles sobre la eficacia de las resoluciones judiciales. Entonces, para poder hablar sobre la eficacia, voy a iniciar hablando sobre qué es la eficacia. Para entender la eficacia, podemos decir que la eficacia es la capacidad de producir el efecto deseado para determinada cosa. Voy a hacer énfasis en una palabra, que es la capacidad para producir efectos. Ahora, cualquier persona podría decir que una resolución judicial o una decisión del juez es por sí misma obligatoria y que por lo tanto ya debe cumplirse como tal. Sin embargo, hay que evaluar si esta resolución del juez o este dictamen del juez tiene esa capacidad para producir ese efecto deseado. Entonces, para lo cual podemos decir que la eficacia no existe con la sola decisión del juez, sino también se requiere que se le dé la importancia necesaria a estos pronunciamientos. Es decir, que pueda tomarse como que en efecto la persona para la quien se está realizando o dictando una resolución está de acuerdo con los términos estipulados por el juez en su decisión. Esta eficacia tiene que ser adecuada a la ley. Y respecto de la eficacia de las resoluciones judiciales, lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil a partir del artículo 227 y siguientes, donde específicamente en el artículo 227 dice de que estas resoluciones pueden ser rectificadas. Esta rectificación se puede realizar en aquellas resoluciones o aquellos dictámenes que han sido hechas con ciertos errores, ya sea por medio de la mala fe o por medio de la no adecuación a la ley. Entonces se lleva a cabo algo que se llama impugnación. Entonces una persona puede impugnar la resolución judicial, es decir, no estar de acuerdo con lo que está y solicitar que se haga una modificación de forma de que pueda adecuarse a la ley o que la persona que lo hizo sea capaz
para realizarla, éticamente hablando. También esa resolución, cuando no es aceptada, es decir, cuando la persona la impugna, no la está aceptando, entonces mientras no sea aceptada no tiene aquella fuerza necesaria para obligar a la persona. Es decir, no tiene esa capacidad para efectuar aquel cambio o aquel efecto en determinada cosa. Entonces, esta eficacia de la resolución, o más bien la resolución, adquiere esta eficacia cuando las partes ya están de acuerdo, cuando las partes ya no pueden impugnarla. Y esa sería mi participación. Muchas gracias. Daré continuidad al segundo tema que nos asignó y en esta ocasión nos corresponde hablarles sobre nulidades en las resoluciones judiciales. Bien, empezaré hablándoles sobre nuestro sistema jurídico actual, ya que este permite que todo acto jurídico en el que falten los requisitos que están dispuestos por la ley se consideren nulos. El artículo 1551 de nuestro Código Civil nos dice lo siguiente: es nulo todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes, es decir, que la nulidad puede ser absoluta o relativa. De igual manera, el artículo 1552 de nuestro Código Civil se refiere a la nulidad de los actos jurídicos. En este artículo se regula lo siguiente: la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que los ejecuten o acuerden. Son nulidades absolutas. Un ejemplo claro de una nulidad producida por un objeto o causa ilícita puede ser el de una compraventa, cuando las escrituras de compraventa fueron otorgadas en fechas posteriores a la cancelación del embargo, ya que estaba sobre el inmueble. Ahora voy a hablarles sobre las características, ya que tiene base importante en este tema. Una de las características de la nulidad absoluta puede ser la nulidad alegada por cualquiera que tenga interés o por el ministro público. También puede ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional, no puede subsanarse mediante la confirmación, y la nulidad relativa no se encuentra establecida en el interés de la moral y de la ley, ya que no protege los superiores intereses de la colectividad, sino los de ciertas y determinadas personas en cuyo beneficio el legislador los establece. Ahora continuará mi compañera Andrea hablándoles más sobre el tema. Muy buenos días, mi nombre es Andrea y me corresponde hablarles sobre lo que son los parámetros para declarar de oficio la nulidad de acto jurídico. Si bien dice el artículo 220 del Código Civil, es algo bastante irónico, pero ello no significa que tal herramienta para la restitución del equilibrio esté exenta de parámetros ni límites. Empezando por los constitucionales. Por ejemplo, dado que se entiende que se está dentro de un proceso judicial, debe partirse por respetar el derecho al debido proceso, como comprende, entre otros, el derecho de defensa y el de instancia plural. La manifestación de voluntad directamente encaminada a producir efectos de derecho, los cuales pueden referirse a la creación, modificación o extinción de un derecho. Encontramos en este concepto dos notas características de acto jurídico. La primera es una manifestación de voluntad que puede provenir de una o más personas. Con esto se pone en manifiesto una diferencia sustancial entre acto jurídico propietariamente tal y el hecho jurídico que solo depende de la naturaleza. Y como segunda característica es que los actos jurídicos propiamente se realizan con la intención deliberada de obtener efectos jurídicos. En estos se difieren de los simples hechos materiales, los cuales no persiguen efectos de derecho, y se diferencian también de los hechos jurídicos voluntarios. Como siguiente pregunta me corresponde hablarles sobre ejemplos de casos judiciales en El Salvador. Como primer caso, nosotros como grupo pusimos uno que corresponde a la Cámara de Familia de la sección del centro. El presente caso trata sobre una nulidad de matrimonio en donde se interpone la demanda contra el alcalde de Nueva San Salvador por el motivo de que una persona contrajo matrimonio con la identidad de otra víctima.
Y como segundo caso tenemos el otro que es de una sentencia del 63º Juzgado Civil, y esta trata de una sentencia que se emite en la aplicación de la facultad de bajo análisis como un fallo que no fue empleado, quedando consentido. También ha cambiado únicamente los datos personales de las partes y el resto guarda absoluta fidelidad con el caso.